La Universidad Panamericana a este webinar que se titula Implicaciones médicas, pedagógicas, psicológicas y políticas del regreso a clases. Soy Mónica Villarreal, soy directora de la licenciatura en Pedagogía y me da muchísimo gusto saludarlos a través de esta plataforma. Tenemos hoy un tema que es muy interesante, muy delicado y pues que está a la vanguardia en estos días. Muchos países de Europa ya regresaron a clases, en muchos estados de Estados Unidos también ya regresaron a clases y ya se empezó a ver el regreso a clases en América Latina. Entonces hoy contamos con un panel de lujo que nos va a dar su punto de vista académico de estas implicaciones del regreso a clases. Los voy a ir presentando conforme vayan hablando. Cada uno va a tener 10 minutos para exponer su punto de vista. Y después tendremos un panel de preguntas y respuestas. Les pido que vayan escribiendo sus preguntas en el chat para poderlas ir englobando y que cada uno de nuestros invitados se las pueda contestar. Empezamos con la doctora María del Pilar Padilla Quirós. Ella es egresada de la Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana, estudió la especialidad en Medicina Interna y Geriatría en la Fundación Clínica Médica Sur. Trabajó en el Centro Integral de Diagnóstico y Tratamiento de Médica Sur y en el Departamento de Medicina Preventiva del Hospital ABC. Es profesora de la Escuela de Medicina y del Centro Interdisciplinario de Bioética de la Universidad Panamericana. Actualmente trabaja como directora médica de CIPASA IAP y estudia la maestría en bioética de la UP y también da consulta privada en Médica Sur. Muy bienvenida, doctora Pilar. Adelante. Hola, ¿cómo están? Les voy a compartir mi pantalla. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto compartir el panel con todos ustedes. Ay, no sé por qué. Ahí estoy, perdónenme tantito. Más que punto de vista, los vengo a llenar un poquito de algunos datos y ya al final en las conclusiones les diré qué opino yo. Pero bueno, es momento de regresar o no a la educación presencial. Les voy a platicar un poco cuál sería mi perspectiva médica. Creo que un año después de que cerramos las escuelas, el escenario sigue siendo poco esperanzador. No hemos alcanzado el tiempo suficiente del semáforo amarillo para iniciar con las actividades de manera híbrida. Tampoco hemos alcanzado la inmunidad de rebaño que estábamos esperando, ni por contagios ni por vacunación. Con este virus se sabe que tiene que ser mayor al 80% esta inmunidad de rebaño, aproximadamente un 85%. No estamos cercanos a esto. La campaña de vacunación ha sido lenta y las últimas personas contempladas en el plan de vacunación son los adultos jóvenes, ni hablar de los niños que ni siquiera están todavía considerados porque no han sido incluidos en los estudios de vacunación, todavía apenas empiezan a incluirse, entonces todavía no tenemos respuesta con esto. Al excluir a los niños de la mayor parte de los estudios de investigación, no queda claro si se enferman con menor frecuencia o es menos probable que tengan una prueba confirmatoria en caso de estar enfermos. Y aún no tenemos datos del impacto de las nuevas cepas en este grupo etario. Hasta el día de hoy en la mañana había en el mundo más de 110 millones de casos confirmados. En México tenemos, aquí lo pueden ver, oficialmente 177.061 muertes. Ayer en el mundo se registraron poco más de 395,000 casos. En México, pues bueno, llevamos varios días que vamos hacia la baja por fin en casos, al igual que en decesos. En cuanto a las vacunas, ¿no? ¿Qué podemos decir de esto? Pues en México llevamos aproximadamente el 0.90 de nuestra población vacunado, cuando por ejemplo países como Israel ya van cerca del 80% de su población vacunada. México hasta ayer tenía aplicadas 1.16 millones de dosis. Y pues bueno, en las etapas de vacunación que desafortunadamente no se han podido respetar los tiempos de estas, pues el resto de la población, que aquí entrarían la mayoría del grupo jóvenes de adolescentes, personas de más de 18 años en este grupo de vacunación, están considerados hasta junio a marzo del 2022, o sea, no es una vacunación que vaya a empezar por el grupo etario que se expondría si regresan a clases. Ahora, ¿qué pasa en la población pediátrica cuando les da COVID? Pues bueno, sabemos que son menos de el menor porcentaje de los casos, y también sabemos que los que acaban hospitalizados o con casos graves son niños que tenían en su mayoría comorbilidades importantes. Ahora, pero ¿qué tan contagiosos son los niños, no? O sea, aparte de qué tanto se afectan por la COVID, ¿qué tan contagiosos son? Hasta el momento no hay evidencia para pensar que los niños son súper contagiadores. Como tal vez todos ustedes ya han escuchado este término, esta enfermedad depende de los supercontagiadores y la mayoría de los casos iniciales y los brotes más fuertes son por los supercontagiadores.
Aparentemente los niños más pequeños son menos susceptibles al SARS-CoV-2 que los adultos, pero aquí entra la duda que les decía en la introducción, ¿qué tanto es que no les está dando y qué tanto es que no estamos detectando a los niños que les da? Porque sí sabemos que les da más leve, pero a lo mejor no estamos detectando a todos. La evidencia de países como China, Japón, Islandia, Italia, Francia, Corea del Sur, Australia y muchos más sugiere que los niños se infectan con menor frecuencia y ellos sí los han estado haciéndoles un poco más pruebas que nosotros en América Latina. Pueden infectarse y estar asintomáticos con un cuadro viral leve, pero sí tienen eliminación del virus por la nasofaringe, es decir, sí son contagiosos, al igual que cuando están asintomáticos, sí se ha evidenciado que secretan el virus, entonces sí pueden contagiarnos. Aproximadamente en los estudios europeos se han visto que son responsables del 5 al 20% de los contagios. ¿Qué se ha visto? Que los que se acercan a contagiar más son adolescentes ya de 16 años para arriba. En general, el grupo de los niños más pequeños de 10 años para abajo sí son responsables nada más como de un 10% de todos los casos, o sea, en cuanto a contagios. Ahora hacen falta estudios controlados más grandes que incluyan a niños en diversos entornos para que de verdad podamos tener una respuesta, porque también sabemos que los niños se contagian menos, pero son quienes menos han salido durante la pandemia. El riesgo de aumento en casos de escuelas va estrechamente relacionado con el número de casos en la comunidad. En la Unión Europea, que ahorita vamos a ver más adelante, abrieron de agosto hacia casi diciembre las escuelas y cuando hubo un rebrote más grande fue cuando empezó a aumentar la incidencia de casos en la comunidad y había más de 5 casos por cada 100,000 habitantes. Ahora, en cuanto a severidad, ¿qué tanto exponemos a los niños si van a la escuela y se contagian? Pues bueno, en cuanto a severidad, la verdad es que es severo en menos del 1% de los casos en cuanto a tomar globalmente a todos los grupos que tengan menos de 16 años. Los niños de 16 años para arriba, bueno, que ya no serían niños, ya serían adolescentes, se comportan exactamente igual que los adultos de 19 a 25 a 44 años, o sea, no hay diferencia. ¿Y cómo se comportan estos grupos de 19 a 44 años? Pues bueno, como podrán ver aquí, son cerca de más del 40% de los casos y en el reporte del INEGI de la semana 1 a 39 del 2020, pues tuvieron un exceso de mortalidad cercano al 20% en este grupo etario. Entonces, pues bueno, el riesgo de contagios en la escuela, también incluyendo al personal como tal, aumenta conforme aumenta la edad de los estudiantes. Y aquí lo pueden ver. Este grupo, ay, ¿dónde estoy? Perdónenme. Esta línea verde oscuro es la de los adolescentes de 16 y más. Cuando abrieron en agosto las escuelas, pueden ver cómo se va para arriba, se dispara y prácticamente 2 meses después está a la par que todos los grupos etarios que sí salen a trabajar y que pues no se pudieron confinar por completo, ¿ok? Coincide con que relajaron medidas en Europa en esos meses, coincide con que empezó el frío y que también hubo repunte de los casos, o sea, son varios factores, no es solo un factor, no es solo abrieron las escuelas y por eso pasó todo esto, para nada, son muchos factores que se sumaron para que diera esta gráfica como tal, ¿ok? Entonces, pues bueno, ¿cuándo deberían de volver? Desde el punto de vista médico, cuando el país cuente con los recursos suficientes para atender los casos más graves, que es una ocupación hospitalaria menor al 50% y 14 días con tendencia de casos a la baja, lo que se traduciría inicialmente en lo que estaba descrito de manera inicial como el semáforo amarillo. Otras consideraciones, ¿dónde se va a exponer más las personas al volver? En el transporte, no podemos volver tan fácil a los niños con comorbilidades, ese es un tema completamente diferente, y el miedo que da a volver, que seguro van a hablar algunos de ustedes de eso, o sea, habrá personas que digan, yo no voy a regresar, aunque se me pongan todas las condiciones adecuadas para volver, y eso también se tiene que respetar. ¿Cómo volver? Hay una infinidad de manuales bien hechos. Yo les puse los que más me gustan a mí en lo personal, que es el de Harvard, que tiene más de un año que salió, el de la Cleveland Clinic, el de la Universidad de Navarra, el de la UNAM, pero bueno, ya es de la CDC, ya es de la OMS, todas están abiertas al público en general, en donde especifican todos los pasos para volver, pero si yo les dijera cuáles son los puntos que tenemos que retomar de todas estas guías en común, pues bueno, es el filtro de signos vitales al ingreso, el uso obligatorio de cubrebocas, la higiene de manos, los lavamanos portátiles, no solo quedarnos con poner alcohol gel cerca de todos los salones, sino lavamanos portátiles. Colombia lo está haciendo esta semana que volvieron sus escuelas elementarias a clases. El distanciamiento social de 2 metros, sobre todo en niños 2 metros, nada de 1,5 metros, por lo menos asegurar 2 metros y la CDC sugiere 3 metros. Ventilación adecuada, la limpieza frecuente de las áreas, evitar un consumo de alimento en las instalaciones,
esto que se hacía de que a veces a los niños en las primarias se les da un lunch y demás, pues se debería de evitar. Los horarios reducidos de clases y todo lo que implica eso. Entonces, ¿quién lleva al niño? ¿Quién lo recoge? ¿Quién se expone más al transporte? A lo mejor exponemos al niño a más adultos porque no es el mismo el que lo llevó que el que lo recogió, y a lo mejor alguien con quien no vive se lo lleva a casa. Entonces, tiene muchas implicaciones reducir los horarios y escalonarlos, aforos reducidos en las aulas, el descanso sin mezclar grupos, o sea, las actividades recreativas deben de ser con su mismo grupo, favorecer actividades al aire ambiente, realizar pruebas a todos los casos sintomáticos y a todos sus contactos, perdón, me caí, no puse espacio, que sería con una prueba PCR, y realizar pruebas al azar también de PCR para detectar a esos casos asintomáticos que todavía no tenemos bien detectados. Se considera que sigue siendo en población de niños cercano al 40%, y la promoción del quédate en casa si tienes síntomas, el hacerles entender a los papás que no porque esté abierta la escuela el niño va a ir si tiene síntomas, no va a estar más seguro en la escuela. ¿Quiénes deberían de volver bajo este esquema? Pues todos los niños y adolescentes, y las universidades, pues las carreras que necesitan indispensablemente realizar prácticas presenciales para obtener su título, como las que están ligadas al área de la salud, laboratorios y talleres de otras carreras, y alumnos que van a cumplir con actividad presencial para concluir su carrera y obtener la titulación. Y favorecer que el personal administrativo continúe a distancia. Ahora, ¿cuáles serían los riesgos? Pues la transmisión está más relacionada a eventos sociales ligados a la vida escolar o universitaria que a los salones de clase. Es decir, en cuanto ya se empiezan a ver, pues empiezan a organizar reuniones, fiestas y demás, y eso es lo que realmente está impactando en la comunidad y en los contagios. Y luego en la Unión Europea se vio que muchos de los contagios dentro de la escuela eran varios casos que venían contagiados por una situación de alguna convivencia externa, y ellos llevaban como tal el brote a la escuela, y no que el brote hubiera causado no que la escuela, en la escuela se hubiera originado el brote, sino que venía por esas actividades extracurriculares. La transmisión a través de los profesores y empleados no es mayor que en otros empleos, es decir, no porque el profesor esté contagiado te va a contagiar más de lo que hubiera contagiado alguien en otro empleo. Considerar el transporte público, o sea, ¿cuántos no tienen que tomar más de un transporte para llegar a su escuela? Y ahí es un foco de contagios muy importante que en México no podemos contener de una manera adecuada. Los contagios a contactos fuera del entorno escolar, también tenemos que considerar con quiénes viven esos niños. En México sigue siendo frecuente el vivir multigeneracionalmente, es decir, que vivas con tus abuelitos o con adultos mayores, y esos niños, aunque asintomáticos, como dijimos, son contagiosos y podría tener sus consecuencias. Podemos propiciar la cadena de contagios en el país si no lo hacemos de una manera muy ordenada, y el impacto de regresar a clases se aprecia más o menos 6 a 8 semanas después de haber regresado, como lo vimos en la gráfica donde les enseñé cómo había repuntado en los adolescentes. Como conclusión, pues el regreso a clases puede significar un repunte de los casos, ya que coincide con relajar otras medidas. La complicación logística de los horarios del transporte puede favorecer los contagios, y las campañas de educación preventiva deben de tener un enfoque muy importante en los adolescentes de 16 años y más, ya que este grupo ha sido el que ha tenido un mayor número de contagios al permitir su regreso a las actividades en otros países. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Pilar Padilla, por su claridad y su perspectiva médica. A continuación, le doy la palabra a la maestra Lorena Azam Karam. Ella es maestra en Sociología por el Instituto Valenciano de Sociología en España. Tiene la maestría en Orientación Familiar por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con la licenciatura en Pedagogía por la Universidad Panamericana y es ingeniera en Sistemas por la Universidad Anáhuac. Actualmente es académica de la Escuela de Pedagogía de la Universidad Panamericana y es directora general del Colegio Yaucali desde el 2017 a la fecha. Bienvenida, maestra Lorena Azam. Adelante. Muchas gracias, Moni. Buenas tardes a todos los panelistas y a todos los que nos acompañan. Hace algunos días leía a Jorge Castañeda, quien decía sobre la situación de las escuelas que cerrar era lamentable y abrir era peligroso. Los expertos en educación coinciden con que lo que tenemos hoy es una situación de crisis similar a la que se vivió después de la Segunda Guerra. Voy a compartirles mi pantalla para ver algunos datos más. Listo. Bueno, pues casi hace un año, ¿no? Marzo del 2020 a marzo de 2021, con esta pandemia realmente todos nos vimos afectados.
El sistema educativo y el sistema pedagógico no fue la excepción. El golpe no ha sido menor en nosotros. Y a partir de entonces, más de 190 países tuvieron que cerrar sus escuelas, afectando a 1.500 millones de estudiantes y a 63 millones de profesores. Estos datos, de acuerdo a la UNESCO, representan realmente un pronóstico de rezago que impedirá que se cumplan los objetivos planteados para esa educación de calidad que se venía planteando. La educación no deja de ser una experiencia social y la escuela, como entidad educativa compuesta por y para la persona, tiene como funciones la sistematización de la educación, el acercamiento con el conocimiento, el vivir en sociedad, enseñarnos a vivir en sociedad, es un complemento entre la familia y el entorno. Se vuelve esa institución que condensa todas las influencias que vienen de lo exterior a la hora que llegan los alumnos, pero también se vuelve esa institución que enriquece a partir de esa interacción. Quiero enseñarles unas cifras del registro del Sistema Educativo Nacional del año pasado, en donde lo primero que destacaría sería el dimensionar la movilización de ese número de personas. Si sumamos los alumnos y los docentes, esos 38 millones que representan el 30% de la población del país, más otros actores que no están contemplados en esta lámina, como puede ser el personal administrativo, los directivos, las autoridades educativas e incluso los padres de familia. Necesariamente implica un riesgo frente a la posibilidad de contagio, como nos decía la doctora Pilar, y es en esto en lo que se sostiene la decisión de las autoridades de esperar a que el sistema educativo sea el último que regrese realmente a la normalidad. Lo segundo que destacaría es la relación que existe entre las instituciones públicas y las privadas. 5 millones de alumnos asisten a instituciones privadas y 31 millones de ellos asisten a instituciones públicas. Esta diferencia hace que necesariamente la planeación para unas y para otras tenga que ser distinta. Aunque vivamos en la misma tormenta, pareciera que vamos en un barco distinto. Esta afirmación real se vuelve lamentable porque también lo que ha hecho esta pandemia es mostrar y revelar estas diferencias que viven y conviven en nuestro país. La afectación en los diferentes niveles educativos tiene que ver con la edad, con la autonomía y con la intencionalidad del alumno. Ya nos decía Pilar que a mayor edad hay mayor autonomía, mayor intencionalidad en esta educación media superior, que podríamos hablar de 16 en adelante, pero también es verdad que en esta población el riesgo de contagio o el riesgo en la salud puede ser más alto. Por el otro lado, en la educación preescolar, primaria y secundaria, tenemos menor edad, menor autonomía y menor intencionalidad, aparentemente un riesgo menor en el contagio, pero también una necesidad mayor del acompañamiento. La parte social, que ya nos explicará Mariana seguramente, y toda esta parte emocional, la necesitan todos, pero también hay que considerar otro factor, que la media de nuestro personal docente es 42.7 años, convirtiéndolos así también en una población de riesgo. Nada en este proceso, ni para los alumnos, ni para los profesores, ni para los padres de familia, ha sido fácil. Todos nos hemos visto, como yo les decía, afectados en esto. Hemos tenido que aprender, porque aunque los colegios tuviéramos a la tecnología como parte ya de nuestras aulas o de nuestros salones o de nuestras instalaciones, no lo teníamos como el eje rector de nuestra didáctica. Y tampoco estas generaciones que hemos llamado nativos digitales, tampoco es verdad que dominaran la tecnología en la parte ni productiva ni educativa. No es lo mismo trabajar eso que trabajar una red social. Entonces, todos hemos tenido que aprender, y en este aprender, pues, lo importante es
que esta historia ya nos es común a todos. Como les decía yo al principio que estábamos organizándonos, bueno, pues la respuesta del millón o la pregunta del millón, ¿no? El reto es cómo volver a las aulas y cuándo volver. El cuándo, pues no está en nuestras manos decidirlo. Lo que sí está en nuestras manos es prepararnos como instituciones educativas frente a los diferentes escenarios que se puedan presentar. Lo primero que me parece importante es pensar en nuestros alumnos. No podemos en este momento hacer ningún diagnóstico, porque mientras la pandemia no termine, mientras esta situación de emergencia no termine, no podremos tener un diagnóstico ni de cómo están, ni de cuál es el rezago, ni de cuál es el abandono escolar que sufriremos después de toda esta situación. Entonces, pensando justamente poniendo al alumno de nuevo en el centro, porque también lo que nos ha hecho esta situación de emergencia es a veces perder el foco, este sentido de urgencia de resolver otras cosas y olvidarnos de nuestros alumnos. Hay que retomarlo de nuevo y ponerlo de nuevo en el centro de nuestros proyectos. ¿Para qué? Para hacer entonces un currículo prioritario en donde los contenidos estén de acuerdo a lo que la realidad requiere. Esta realidad que hoy se marca por la globalización, por la tecnología, por la comunicación, por trabajos colaborativos, por la apreciación del arte, del deporte, de la lengua, del medio ambiente. Toda la parte socioemocional que ya nos platicará Mariana, pero que es importante lograr ese equilibrio y esa armonía entre todas estas competencias que hoy pueden tener digitales y académicas, pero también con esta parte social y emocional que cada uno de nuestros alumnos necesita. Por otro lado, las metodologías, tendremos que hacer de nuestras metodologías realmente trabajos de investigación, de pensamiento crítico, de análisis, trabajos en donde se viva el cooperativismo, pero que también se viva lo interdisciplinario. Nuestra capacitación docente que tendrá que cambiar. Ya yo creo que de acuerdo a estas necesidades hemos capacitado mucho a nuestro personal docente y nos hemos capacitado mucho como profesores, pero nunca es suficiente. Hoy tenemos como profesores que entablar un diálogo distinto. Tenemos que ayudar a los alumnos a hacer más y a que nosotros les demos menos a ellos, que seamos realmente esas guías, pero dejándolos a ellos descubrir. Y por último, la evaluación. Leía, por ejemplo, ayer que todas estas evaluaciones que son estandarizadas, pues difícilmente en los próximos años podrán hacerse. Entonces, la evaluación tendrá que cambiar, tendremos que buscar nuevas formas de evaluar de manera continua, pero sobre justamente estos contenidos que decíamos al principio, ¿no? Este currículo prioritario que tendrá que enseñarnos qué es lo que tenemos que esperar de nuestros alumnos. En la parte de gestión, que también quisiera tocar como parte de las escuelas, hoy nos enfrentamos con dos escenarios, ¿no? Tenemos el modelo a distancia, que implica, pues, o ha implicado esta capacitación docente y este reforzamiento en la parte de tecnología, y quisiéramos volver a ese modelo presencial. Si cualquiera de los dos se diera al 100%, además de contemplar todo lo anterior, pues, por ejemplo, en el modelo presencial tendríamos que adecuar todos nuestros espacios para cumplir con estos protocolos que nos ponía Pilar, para realmente hacer de nuestras escuelas lugares seguros para nuestros alumnos. Sin embargo, hoy lo que más se está manejando es este modelo híbrido. Este modelo híbrido que, pues, no es un modelo híbrido. El modelo híbrido se acoplará a las necesidades y a las posibilidades que cada colegio y que cada institución pueda tener. Y ahí, pues, pongo aquí algunos ejemplos, ¿no? Puede haber modelos híbridos donde las clases se den de manera simultánea en el mismo salón, en donde unos alumnos estén a distancia y otros estén de manera presencial. Puede haber modelos híbridos en donde las clases se separen por modelos, que unos grupos tomen a distancia y otros grupos tomen de manera presencial. Puede haber selección por materia, puede haber selección por niveles, puede haber dobles jornadas en donde para lograr esos espacios pueda haber más horarios.
Pero independientemente de lo que nosotros como colegio podamos hacer, hay muchos factores que tenemos que considerar. Primero, ¿en qué nivel académico vamos a poner este nivel, este modelo híbrido? ¿En dónde lo vamos a implementar o qué vamos a implementar o qué modelo vamos a implementar de acuerdo al nivel académico? ¿Cuáles son los recursos con los que contamos y cuáles son los recursos que necesitamos tener? En la parte económica, en la parte de nuestras propias instalaciones o del material, en los recursos tecnológicos y en los recursos humanos. Otros aspectos por considerar tendrán que ser los tiempos y los horarios, tanto para los alumnos como para los docentes. Los parámetros de elección. Vamos a elegir quienes vienen de manera presencial por abecedario. Vamos a dejar que los papás o que los alumnos sean los que decidan. Vamos a elegir por niveles, por secciones. Todos esos parámetros tenemos que ir haciéndolos en esta planeación estratégica. Las actividades extraescolares que pueden ser un riesgo, pero también son necesarias. Y tener muy claros los protocolos de seguridad sanitaria y algo muy importante, no olvidar nuestros planes de contingencia, porque situaciones como estas se pueden seguir presentando, porque mientras la pandemia no termine, si los colegios comenzamos a abrir, quizás tendremos que volver, ¿no? Entonces, tener a la mano, tener realmente diseñados planes de contingencia que puedan dar continuidad al aprendizaje y a esta enseñanza. Realmente me gustaría ya terminar con recordando que lo importante que hemos aprendido en estos meses, me parece que es que las aulas no son el único espacio de aprendizaje. Se vuelven sí una situación de aprendizaje, pero no son el único espacio. Que la salud será lo que dé posibilidad a cualquier cosa. Que estoy segura que todos estamos apostando por la educación, que todos queremos una educación de calidad y que hoy sabemos, por esta experiencia, lo agotador que resulta estar todo el día frente a las pantallas. Quizás habríamos de preguntarnos si de verdad este es el futuro y si de verdad la virtualidad será la respuesta. A mí me parece que el aprendizaje se vuelve realmente valioso cuando estamos comprometidos, involucrados y relacionados. Y la tecnología seguirá siendo una herramienta poderosa sin duda para todo el proceso educativo. Pero lo que no podemos olvidar es que la educación sigue siendo un proceso en el que la persona es la que tiene que estar al centro. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Lorena Sam, por todas tus reflexiones. Creo que es importantísimo nunca perder de vista esto, que la persona es lo más importante y es lo que tiene que estar al centro siempre de la educación. Me da mucho gusto presentarles a continuación a la doctora Mariana Azcárraga. Ella es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, es psiquiatra egresada del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Tiene un diplomado de alta especialidad en tratamiento de prevención y educación de consumo de sustancias por la Universidad de Virginia en Estados Unidos, además de haber sido pasante de la Organización Panamericana de la Salud, el Departamento de Salud Mental en el área de alcohol. Ha colaborado en publicaciones internacionales y ha presentado su trabajo en congresos en Estados Unidos y Canadá. Es docente en diversas instituciones educativas. Actualmente trabaja como psiquiatra de forma particular y es docente en el Instituto de Terapia Racional Emotiva de México. Además, es la directora del Centro Universitario de Salud y Bienestar de la Universidad Panamericana, unidad encargada de la prevención de conductas de riesgo y promoción de estilos de vida saludable entre los estudiantes. Se encuentra realizando la maestría en bioética en esta universidad. Bienvenida, doctora Azcárraga. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Voy a compartirles mi pantalla. Un segundo. Muy bien, pues yo les voy a platicar un poco cuáles son las evidencias existentes respecto al impacto que ha tenido toda la educación a distancia y la pandemia durante esta temporada en la salud mental, que como vamos a ver son varias cosas que ya nos empezaron a adelantar. Bueno, para empezar, ya la UNESCO registró que casi el 90% de los estudiantes en el mundo se vieron afectados por las medidas contra el COVID-19.
Las instituciones educativas, lamentablemente, no sabemos cuáles van a ser los efectos de esta crisis en la salud mental de los estudiantes, pero tampoco del cuerpo docente ni de los padres, que creo que es algo que no voy a alcanzar a tocar por cuestiones de tiempo, pero que tendremos que considerar en el futuro. Las rutinas escolares son mecanismos para hacer frente a los problemas de salud mental. La escolarización es un factor protector de salud mental, o sea, que se ha comprobado para diferentes trastornos mentales. Por lo tanto, sí, como vamos a ver, sí tiene varias afecciones. También las medidas de distanciamiento social pueden dar lugar a aislamiento social en hogares violentos con abusos probablemente exacerbados durante esta temporada, ¿no? Que eso ya lo hemos escuchado en noticias de nuestro país, pero bueno, se ha evidenciado en el resto del mundo. Un poco para ponernos en contexto, aquí les presento cuáles son los trastornos mentales más frecuentes en estudiantes universitarios. Aquí me concentro un poquito más en universitarios porque es de las cosas que más se han estudiado. Sin embargo, en niños y adolescentes no cambia tanto. El peor momento, digamos, el momento de la vida donde más trastornos mentales hay es precisamente entre los 18 y 25 años, que es la edad en la que coincide que las personas están en la universidad. Se estima que el 31% de los universitarios alguna vez han tenido algún trastorno mental en los últimos 12 meses. Esto es fuera de pandemia. Ahorita vamos a hablar qué ha pasado durante la pandemia. Solo el 16% de estas personas van a recibir tratamiento a lo largo del año. Y los trastornos mentales más prevalentes también en esta época de la vida es ansiedad, todos los trastornos de ansiedad, depresión, trastornos de la conducta alimentaria como anorexia y bulimia, trastorno por déficit de atención e hiperactividad y el consumo de sustancias. Todos estos se pueden ver también en la infancia, en edades más tempranas, pero como les decía, es mucho más frecuente en la edad en la que vamos a la universidad. Ya también la UNESCO adelantaba cuáles eran los posibles efectos que tendría en salud mental tener la pandemia y la educación a distancia. Entre los más importantes, que también la maestra Lorena ya nos decía, es la pérdida de contacto social y de todas las rutinas de sociabilización. Es parte de la experiencia como estudiante y parece, por lo que hemos visto, que sí va a tener un costo muy alto. En general va a tener un costo también muy alto en el equilibrio socioemocional y probablemente va a dejar huellas. Esto es muy difícil de predecir, lo estamos viviendo en este momento, todavía no podemos tener claro cuáles van a ser estos costos ni cuáles van a ser estas huellas, pero lo más probable es que sí ocurra. Y a los estudiantes, que esto es de las cosas creo que más trágicas, es que los estudiantes más vulnerables van a ser los que se van a ver más afectados. Y eso también aplica a los estudiantes que son más vulnerables por padecer trastornos mentales. Las personas, como también lo voy a adelantar de una vez, los alumnos que ya tenían algún trastorno mental, los síntomas en general van a empeorar. Entonces, aquí voy a hacer como un pequeño resumen de cuáles son las evidencias encontradas hasta ahora del impacto en la salud mental en la población general y ya en los estudiantes particularmente. Esto es con algunos estudios de revisión, es decir, con investigaciones que tratan de resumir todas las investigaciones que existen para tratar de entender qué es lo que ocurre. En la población general, es decir, en todos nosotros, pareciera que los pacientes que tuvieron COVID van a presentar síntomas de estrés postraumático y síntomas depresivos. Sonará muy lógico, pero es importante tener la evidencia que nos diga esto. Personas con antecedentes de enfermedades psiquiátricas empeoraron todos sus síntomas. El personal de salud ha tenido un aumento en síntomas depresivos, ansiosos y estrés psicológico acompañado de mala calidad de sueño. Es decir, todo nuestro personal de salud tiene burnout y es esperable que ocurra. La población general también ha reportado malestar psicológico en general, ansiedad y depresión al compararlo antes de la pandemia. Y factores de riesgo, también se ha encontrado que ser mujer y tener familiares con COVID y yo tener un mal estado general aumenta el riesgo de tener un impacto en la salud mental. Esto es en población general. Ahora, ¿qué ha ocurrido con los estudiantes o con las personas que están en el sistema educativo? Lo voy a dividir un poco por etapas de la vida. ¿Qué ha pasado con los niños? Pareciera que los niños, el impacto en la salud mental va a ser mucho mayor que en los adultos. Parece que no, pero sí. En niños de entre 3 y 6 años presentaron más síntomas de miedo a que sus familiares se contagien respecto a niños un poco mayores. Es decir, pareciera que los preescolares sí tienen miedo, que está muy asociado con los miedos esperables durante esa etapa que tienen que ver con la ansiedad de separación. Pareciera que durante esa etapa ellos tienen miedo de que sus familiares se contagien, no necesariamente ellos. Los niños mayores presentan inatención, problemas de concentración e interés persistente a la enfermedad. O
sea, ellos sí reportan esto. También coincide con los miedos esperables de estas edades. Los niños mayores de 6 años empiezan a tener miedo como a problemas climáticos, o sea, a otras situaciones, y se parecían estos miedos, pero se están exacerbando. Y los menores de todas las edades se han observado más irritables, inatentos, tienen incertidumbre, miedo, el aislamiento sí está afectando, problemas de sueño, pesadillas, disminución del apetito, agitación o inquietud y ansiedad de separación. O sea, sí estamos viendo que los niños está afectando toda esta área. En los adolescentes, ¿qué se ha visto? Aquí en los adolescentes, yo tanto en mi práctica clínica como lo que reportan, estamos viendo, o sea, el impacto social se está teniendo, pues sí, diferentes repercusiones, ¿no? El confinamiento. ¿Qué es lo que más reportan? Incertidumbre y ansiedad asociadas a la interrupción de su educación, actividades físicas y oportunidades de sociabilizar. Los adolescentes sí están sufriendo muchísimo por no poder sociabilizar. Hay que recordar que tanto la infancia como la adolescencia sí son los momentos en los que nosotros aprendemos a sociabilizar. Sí, privarnos de estas oportunidades sí puede representar un reto y bueno, ahorita les voy a decir cuáles son mis pronósticos en los siguientes meses. La ausencia de estructura puede causar aburrimiento, falta de ideas innovadoras y poco involucramiento en actividades académicas. Entonces sí los podemos ver muy aburridos y desmotivados. Y claro, pues es que sí, mucho de la forma en la que nos educamos pues tiene que ver con todo el resto de motivación social que tenemos. Es posible que algunos se resistan a volver a actividades presenciales, ya que no podrán relacionarse con otros. Entonces aquí ya vamos a empezar a ver, probablemente en los adolescentes, que tienen esta como ambivalencia respecto a si regreso o no regreso. Esto yo lo empiezo a ver un poco con aquellos pacientes que tienen trastornos de ansiedad, que solo pensar en regresar y tener que sociabilizar ya les está causando más ansiedad. Entonces, esos son de mis pronósticos, ahorita lo voy a retomar. El confinamiento prolongado se asocia a aumento de uso de internet, redes sociales, acceso a contenido cuestionable que los vuelve vulnerables a diversos tipos de acoso. Esas son de las otras consecuencias que no habíamos previsto y que probablemente ya están ocurriendo. No voy a tocar el tema de consumo de sustancias porque, digamos, ese es otro grupo de investigaciones, pero les comento. En las investigaciones generales respecto al consumo de sustancias, pareciera que en general disminuyó. O sea, sí estar confinados y aislados se ayudó al menos a que los adolescentes y algunos adultos disminuyeran el consumo de diversas sustancias. Sin embargo, lo de redes sociales podría ser otra amenaza. Y ahora sí, en los universitarios, ¿qué es lo que hemos visto? Hay diversos estudios que ya empiezan a hablar, y hay estudios muy diferentes, se han hecho en todo el mundo. Yo busqué algunos que me parecieron muy interesantes y se los voy a compartir. Hay uno hecho en China con más de 700,000 alumnos encuestados para temas de salud mental y me parece que es bastante certero lo que dicen y se repite en casi todos los estudios. Las enfermedades que más se reportaron durante esa temporada es algo que nosotros conocemos como estrés agudo, ansiedad y depresión. O sea, pareciera que sí está aumentado. El estudio que se hizo en China encontró que el estrés aumenta si se ven más de 3 horas de cobertura mediática al día. O sea, pareciera que sí estar expuestos a medios de comunicación aumenta nuestro nivel de estrés y de ansiedad. Individuos que perciben pobre red social presentan más síntomas depresivos y ansiosos. Suena lógico, pero otra vez es importante tener esta evidencia. O sea, esta percepción de no tener a nadie sí va a empeorar los síntomas. Dentro de las estrategias de afrontamiento más eficaces, es decir, lo que sí pueden hacer los universitarios, y yo creería que los adultos en general, que sí funcionan, es tener una buena reestructuración cognitiva, es decir, yo replantearme lo que estoy viviendo y cómo lo estoy viviendo, y el establecimiento de rutinas. El establecimiento de rutinas tal cual es simular que estoy yendo a la escuela o estoy yendo a trabajar y volverlo a hacer en mi casa, sí es una buena estrategia de afrontamiento. Es decir, esto sí nos va a ayudar a contener los síntomas depresivos o ansiosos. Y dentro de los estresores que han identificado más los universitarios fueron preocupación de que una persona querida se contagie, dificultad para concentrarse, que es así motivo de consulta muy frecuente que yo veo, cambios de patrón de sueño, otro motivo de consulta frecuente, disminución de interacciones sociales, actividades físicas y preocupación por el desempeño académico. Me parece que es interesante entender que no solo es la parte de la educación a distancia y no sociabilizar, sino que es el resto de estresores que están teniendo un impacto en las personas. Entonces aquí se empiezan a conjugar
como muchos otros factores que van a impactar a la salud mental y que es difícil ver qué causa cada cosa. Este es el estudio que les adelantaba un poco, el que se realizó en China con más de 600,000 alumnos, y me parece interesante. El 34% de los alumnos que se encuestaron tenían estrés agudo, que es un porcentaje, la verdad, alto. El círculo verde que vemos, el 21% de los alumnos tenían depresión, y el 11%, que es un poco menos, tenía ansiedad. Si juntamos a este grupo, que será este grupo naranja, el 6.3%, tenía todos estos trastornos, que la verdad es un porcentaje alto. Entonces vemos que sí hay una afección importante. Y este otro estudio estadounidense me parece interesante porque les preguntaron a los alumnos universitarios cuáles eran los síntomas que más estaban afectando su vida, ¿no? ¿Qué les causaba más disfunción? Y lo que vemos, que me parece, bueno, interesante aquí, estas barritas nos indican qué porcentaje de los alumnos indicaron, sí, por ejemplo, las preocupaciones respecto a la salud. El 44% dijeron que preocupaciones a la salud se considera moderada, pero veamos, por ejemplo, el 38% de los alumnos empezaron a tener severas alteraciones en el patrón de sueño. Entonces, lo del cambio en los patrones de sueño sí lo estamos viendo mucho. Vemos otras, por ejemplo, las preocupaciones por el rendimiento académico, el 31% consideró que les causaba una ansiedad moderada o un malestar moderado. Afortunadamente, que eso creo que también no se ha reportado tanto, afortunadamente, es que la ideación suicida o los pensamientos suicidas no han sido algo que se ha reportado tanto. O sea, pareciera ser que otros síntomas sí se repiten más, como las preocupaciones por la salud propia o la de seres cercanos, problemas de concentración y lo de la parte del sueño. Mis conclusiones es que la salud mental ha sido de las áreas que más se ha afectado en estudiantes, no lo incluí aquí, pero hay estudios que también ya sugieren que la salud mental de los padres de preescolares, escolares y adolescentes está siendo afectada por la educación a distancia de forma importante. Y también la de los docentes, que es algo que tampoco alcanzo a tocar aquí por cuestiones de tiempo, pero también es otra de las áreas que me parece importante al menos destacar. El impacto a la salud mental es secundario a múltiples factores. O sea, la educación a distancia solo va a ser una variable más. Tendríamos que controlar absolutamente todos los demás factores estresores que tendríamos para que no hubiera un impacto. Sin embargo, hay que considerar que la sociabilización y el resto de habilidades que se practican en la escuela presencial o al menos en la convivencia, sí nos está privando a los alumnos de ciertas experiencias que pueden ser positivas. Las actividades académicas presenciales representan un factor protector para niños, adolescentes y adultos jóvenes. Mucho de lo que nos ayuda a prevenir trastornos mentales es la escolarización. Y el regreso a clases presenciales también puede representar un reto para la salud mental. Ya les decía, a mí me parece, todavía no hay estudios que lo digan tal cual, pero me parece que algunas personas se van a sentir particularmente ansiosas solo de pensar en regresar, no solo por los riesgos que implica salir, sino por la sociabilización. Yo ya tengo algunas personas que me dicen, es que ya no me acuerdo cómo era sociabilizar, de qué se hablaba en una reunión, ahora cómo voy a hablar con los otros. Esa parte puede generar mucha ansiedad. Entonces creo que son de las cosas que tendremos que ir valorando y viendo cómo podemos hacer una vez que regresemos. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Mariana Azcárraga, por esta radiografía tan clara que nos demuestra pues todo lo que están pasando por todas las etapas evolutivas, nosotros mismos por lo que estamos pasando. Muchísimas gracias. Y a continuación me da muchísimo gusto presentarles al doctor Gildardo López Hernández. Él es abogado, egresado de la Universidad Panamericana de la Ciudad de México, con estudios de maestría en políticas públicas en Dublin College, la Universidad Anáhuac del Norte y estudios de doctorado también en la Universidad Panamericana. Cursó además el programa de alta dirección AD1 del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. En el ámbito profesional se ha desempeñado como funcionario en la Secretaría de Cultura, el Fondo de Cultura Económica, el ISSSTE, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y las cámaras de diputados y senadores del Congreso de la Unión.
Fue rector de la Universidad Latina en el estado de Morelos y ha sido profesor de la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México, Guadalajara y Aguascalientes, la Universidad de Anáhuac, Campus Sur y Norte, la Escuela Libre de Derecho y la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Actualmente es director general adjunto de Legislación y Consulta de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y es académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana. Muy bienvenido, doctor Gilberto López. Muchas Adelante. gracias, muy honrado, doctora. Muchas gracias a la maestra Liliana Figueroa por la invitación y verdaderamente un privilegio estar con ustedes, miembros del panel. Gracias. Pues se me pidió y me honra muchísimo hablar de la perspectiva política, de las implicaciones políticas que tiene no solo el debate, sino ya la inminente vuelta a clases. Más tarde o más temprano esto ocurrirá y como lo han expuesto ustedes magistralmente, pues se hará bajo circunstancias muy diferentes a como dejamos hace, pues para cuando volvamos quizás año y medio, probablemente hasta 2 años, una sociedad, los mismos inmuebles de las escuelas, en fin. Y quisiera dividir mi conversación, que seré breve, en 3 momentos o en 3 aspectos. Hablar de las implicaciones o de la perspectiva política, pues en un primer momento, quizás nuestro pensamiento nos lleva a pensar en temas electorales. Ciertamente, en una coyuntura, es decir, en una circunstancia como la que vive México actualmente, pues es muy difícil no vincular las decisiones a este aspecto electoral. Ese es uno de los aspectos sin duda, porque además pues nos encontramos este año ya inmersos en un proceso electoral pues que tiene implicaciones muy profundas, casi históricas para muchas personas. Ese es uno de los aspectos respecto de la perspectiva política, el aspecto electoral que puede incidir, que puede influir en las decisiones que se tomen en el segundo aspecto que quiero tocar, que son las decisiones que se toman desde lo público, es decir, desde el Estado, desde el gobierno, y que necesariamente influyen, inciden en todos estos aspectos que han ustedes tocado. No podemos disociarnos de la realidad en el sentido de que han sido las decisiones gubernamentales, pues las que han marcado el éxito o fracaso, no solo en materia educativa durante la pandemia, sino de la propia gestión de la pandemia en todos los aspectos que le corresponde al Estado, el cuidado del aspecto económico. Algunos países tuvieron programas de apoyo a ciertos sectores, al sector privado, al sector empresarial. Algunos otros, pues optaron mejor por apoyos de carácter social. Algunos otros tuvieron medidas de carácter fiscal, disminución o condonación, es decir, perdón de los impuestos. Distintas respuestas a un mismo problema, como ocurre en el plano médico y por supuesto en el plano educativo y pedagógico. Distintas respuestas desde lo público. Y el tercer aspecto que quiero tocar en la idea de que los 3 son transversales es el aspecto propiamente político, es decir, el aspecto de las consecuencias que tendremos en la sociedad y en la vida política, es decir, en esta relación ciudadanos-gobierno, ciudadanos-partidos, partidos entre ellos, partidos-gobiernos, en un después de la pandemia que no, desde mi perspectiva, no va a ocurrir. El después de la pandemia será simplemente un paso en el tiempo, pero habrá un nuevo mundo, sin duda, no necesariamente ni utópico ni distópico, simplemente marcado por todo esto y que se refleja en este, digamos, último aspecto que quiero tocar, que es el de la respuesta pública, el de políticas públicas. Es decir, qué programas, qué legislaciones, qué han hecho México y otros países en respuesta y que todo esto tiene una consecuencia directa en el ámbito educativo que a su vez
pues es un ámbito que pertenece a un aspecto integral de la existencia de los alumnos y de los profesores. El día de hoy, por ejemplo, leemos en las noticias que Argentina regresa a las aulas y regresa en medio de un debate no de carácter sanitario, no de carácter científico, en medio de un debate político en donde uno de los reclamos de los pedagogos, de los maestros argentinos es que lo último que se tomó en cuenta en la decisión desde el poder, desde el gobierno, para la vuelta a clases, fueron consideraciones pedagógicas, consideraciones psicológicas. Se tomaron en cuenta únicamente consideraciones políticas, presión de los sindicatos, por ejemplo, en uno u otro sentido. Y los docentes argentinos, por ejemplo, pues manifiestan un sentimiento de que tal pareciera, y me parece, porque aparte, y quizás una de las actividades que más me honra, no quizás, una de las actividades que más me honra en mi vida es la de ser profesor, y en ese sentido también puedo hablar, pues tal pareciera que hay un sentimiento de año perdido, de clases perdidas, de un año que se fue por un agujero. Y esto es una falta de reconocimiento al esfuerzo de los docentes, que tiene un reflejo político. En México, el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, tiene 1,690,000 agremiados. Un estado de la República tiene más agremiados que Tlaxcala. Agremiados que son votantes, agremiados que necesariamente serán escuchados frente a opiniones de carácter científico, a opiniones de carácter técnico. Lo que hemos visto en las respuestas desde lo público, es decir, en los programas de vacunación, ahora en el programa de vuelta a clases, por ejemplo, en Argentina, y el caso británico, ¿cómo ha sido la respuesta gubernamental? Pues ha sido en 3 tiempos, han tenido 3 confinamientos, pero este tercero, que encuentra ya, por cierto, a un líder político, pues que ya le dio y lo moderó, ¿no? Un poco de prudencia le dio al primer ministro Boris Johnson, pues encuentra un programa de vuelta, digamos, a la normalidad, que nunca volverá, pero un programa de vuelta a las actividades cuyo eje y palanca es el regreso a las escuelas en todos sus niveles. ¿Por qué? Porque implica toda una serie de políticas sanitarias, pedagógicas, cara al regreso, que como bien mencionaba la maestra Sam, pues se plantea en la mayoría de los países ahorita como un modelo híbrido, pero un modelo híbrido que no acaba de desarrollarse. ¿Cuál es el límite para aula? ¿Cuál es el límite virtual? ¿Bajo qué condiciones? Se limita un poco a las medidas preventivas del uso de gel. El uso de gel en un país como el nuestro, en donde hay escuelas que difícilmente cubren, vaya, ni siquiera agua o aulas dignas, ¿no? Les estamos pidiendo que tengan gel y un termómetro en la puerta. Y vemos este debate en donde, volviendo al Reino Unido, que me permite ejemplificar mucho este aspecto político, que se pone a las escuelas en el centro. ¿Por qué? Porque implica descarnadamente un laboratorio de las medidas públicas en el sentido sanitario, en el sentido pedagógico, y que toma en cuenta muchos aspectos que implican, por ejemplo, el transporte público. Como docentes, conocemos que muchos de nuestros compañeros son lo que no peyorativamente, pero se conoce docentes taxi. Estos docentes que vamos o van recorriendo, cumpliendo horas en una universidad, en una preparatoria y después en la tarde en otra universidad. La doctora Padilla, pues no me dejará mentir, la pura preocupación que este tipo de prácticas conlleva. Muchos de nuestros compañeros docentes tienen esta práctica de estar en 1, 2, 3 centros educativos en un día. Entonces implica un aspecto público de transporte, implica por supuesto los aspectos sanitarios, los aspectos pedagógicos y también el aspecto sindical de los profesores. Escuchar a los profesores que no se les ha escuchado ni a los especialistas pedagógicos ni a los profesores en toda esta toma de decisiones públicas.
Pero Gran Bretaña considera además que la vuelta a la escuela es la palanca para el regreso económico, porque literalmente libera a los padres de familia para poder regresar a las actividades económicas. Entonces, Gran Bretaña está poniendo, y lo menciono pues para que le pongamos especial atención, está basando su regreso a la actividad en la vuelta a la actividad académica, a la actividad escolar en todos sus aspectos. Si me preguntara a alguien si yo considero que en nuestro país se están tomando en cuenta estos aspectos objetivos, racionales de política pública, yo diría que en México, como en otros países, las decisiones de política pública, entendida esta como cualquier decisión que se toma del gobierno para un problema social, para un problema colectivo, para un problema público, política pública, se van a tomar, y me responsabilizo de lo que digo, bajo un filtro electoral. Todas las decisiones que este año se tomen desde lo público, desde la gestión de la pandemia por parte del doctor Gatell y esta incesante búsqueda de la llamada inmunidad de rebaño, es ya parte de un discurso político. El no uso de cubrebocas es parte de un discurso político. Vemos cómo en este programa de vacunación un tanto caótico, ¿no? En donde se establece un programa de registro y al final están pidiendo copias de la credencial del lector, en fin, pues también los medios nos reportan la presencia de estos llamados siervos de la nación, que usan unos chalecos del mismito color que un partido político con mayoría en el Congreso y en la presidencia de la República. Son decisiones tomadas desde el gobierno de la República, pero que están pasando sin duda por el filtro de lo electoral. Y para no extenderme más, todas estas decisiones que implican la reapertura de escuelas se están tomando de manera fragmentada. La SEP no está tomando en cuenta o en muy poca medida recomendaciones ni siquiera de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Economía, se están tomando de manera fragmentada. De ahí que una vuelta a la escuela va a implicar decisiones que probablemente desde el gobierno se vean cómo va a impactar en el elector esta decisión que yo tome. Yo podría asegurar hoy, sabiendo que se graba esta conversación, podría asegurar que la vuelta física no va a ser sino hasta el siguiente ciclo escolar de educación básica, porque habrá sido después del 6 de junio, las elecciones intermedias que tanto preocupan al régimen actual. Muchísimas gracias y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias por su intervención, doctor Gildardo. Encantado. Muy buenos puntos de vista y muy buena claridad en cuanto a su perspectiva. Muchísimas gracias. Tenemos muchísimas preguntas. Vamos a tratar de hacer algunas para terminar en tiempo. La primera es para la doctora Mariana Azcárraga, que nos están preguntando. Déjenme, las coloco porque aquí tenemos bastantes. ¿Cómo va a ser la salud mental o cómo podemos ayudar en cuanto a la salud mental para todos los docentes y los trabajadores escolares? Ya, ¿verdad? Sí. Ya. Me parece que para todos los docentes y trabajadores escolares, lo que podemos hacer para mejorar la salud mental son las recomendaciones que yo hago en general para los que trabajamos a distancia, que es tratar de mantener nuestros horarios estrictos, o sea, respetar y limitar el tiempo en el que trabajamos y nuestros tiempos de descanso. Eso va a ser fundamental. O sea, si no, no podemos tener salud mental. Entonces, creo que ese es de los más importantes, junto con el resto, que es tener actividad física y tratar de buscar que no se altere nuestro patrón de sueño. Como ya veíamos, es de los síntomas que más inician más rápidamente y creo que se afectan también más rápidamente. Creo que eso sería lo más importante. Muchas gracias, doctora Mariana. Y
Otra pregunta para la doctora Pilar es ¿cómo podemos proteger a los niños, ¿no?, cuando estos no van a ser vacunados, sino hasta en un futuro no muy próximo? Bueno, definitivamente el educar a los niños en estas medidas de higiene, creo que la verdad por los estudios que hay del Reino Unido, los niños responden muy bien a estas medidas. O sea, si tú les explicas el que tienen que usar el cubrebocas, el cómo es el lavado de manos, el que mantengan su distancia, en que hay nuevos patrones de juego, han respondido bien. Entonces, el enfoque va en educarlos a que ese es su modo de vida. No tenemos muchas otras opciones. También el limitar desafortunadamente tantos contactos sociales. Yo sé que está difícil y que todos quisiéramos volver por la salud mental a que pudieran aprender a sociabilizar en persona, pero si estamos extendiendo mucho estos contactos, los vamos a exponer y ahí es cuando nos vamos a enterar realmente qué tanto se contagian, porque no hemos vivido esa oportunidad. Mi sugerencia es síganlos cuidando muchísimo. Ya se están empezando a incluir en algunos estudios. Pronto, yo creo que en unos 6 meses quizá vamos a tener mejores respuestas para ustedes en cuanto a qué podemos hacer con los niños, pero mientras, seguirlos cuidando muchísimo. Muchas gracias, doctora Pilar. Una pregunta para la maestra Lorena Sam. Sin duda alguna, la brecha entre las escuelas públicas y privadas es muy importante y ya ni hablar de los tipos de escuelas públicas que existen. ¿Realmente los docentes a nivel básico están listos para implantar modelos híbridos en México a nivel infraestructura, pedagógico, didáctica, etcétera? Bueno, yo coincido con el doctor Gildardo, ¿no? En cuanto a que tampoco podemos minimizar los esfuerzos que se han hecho. Yo entiendo que a veces la infraestructura de nuestro sistema educativo puede ser deficiente, sobre todo en estas diferencias que hablábamos entre las escuelas privadas y las públicas. Los profesores pueden capacitarse. La educación híbrida, dependiendo cuál es la que vamos a hacer, ¿no? Si se va a hacer aulas invertidas, si se va a trabajar por proyectos, si se va a trabajar en casos. Todo eso puede ser perfectamente materia de capacitar a los profesores. Yo por eso les decía que el sistema híbrido no es uno solo, no es un solo modelo y dependerá de las posibilidades de cada colegio, de cada escuela, de cada institución, tomando en cuenta justamente eso, sus recursos humanos, recursos de institución, de instalaciones, para poder aplicar el mejor modelo híbrido que puedan tener para enfrentar la situación. Muchas gracias, maestra Lorena Sam. Y una pregunta para el doctor Gildardo. ¿Cómo iniciar el planteamiento en todos los sentidos, ¿no? El planteamiento responsable de política pública educativa real a partir de un modelo educativo muy complejo como el nuestro? Bueno, muchas gracias. El modelo educativo mexicano está permeado absolutamente por su vínculo con el CENTE. Tanto así que la actual secretaria proviene no solo del CENTE, sino de su disidencia, la actual secretaria de Educación. ¿A dónde voy? A que un modelo educativo, bajo las actuales circunstancias, yo quisiera dar mejores noticias. Yo creo que por eso me dejaron al final, de verdad, pero quisiera dar mejores noticias. La verdad es que el modelo educativo responde a un discurso político encaminado únicamente a mantener conforme a ese enorme sindicato de más de 1 millón de agremiados, y que lo último de lo que se preocupa ese sindicato, hablo de su dirigencia, no de sus agremiados, de lo único que se preocupa, pues es de mantener posiciones políticas, no de llevar adelante una verdadera discusión estructural pedagógica, porque por supuesto los docentes siempre proponen, los pedagogos siempre proponen, los políticos no escuchan. ¿Por qué? Porque el político debe ofrecer cosas que le reporten votos, que le den rentabilidad electoral. Y mejorar la educación no es un producto que se le venda a un elector. A un elector, por ejemplo, miembro del sindicato, se le venden más incrementos salariales, ayudas asistenciales, periodos vacacionales, otro tipo de ayudas que verdaderamente un nuevo modelo pedagógico, porque implica además inversión en infraestructura para los modelos de los que nos habla la doctora Sam. Implica, por supuesto,
Ponernos al día en materia sanitaria, como nos decía la doctora Padilla, bueno, eso, pero ponernos al día estamos muy atrasados. Igual nos mencionaba la doctora Azcárraga, una política pública hacia la salud mental, no solo de los alumnos, todo eso implica pues una acción de gobierno que este año y en los sucesivos no tiene por fin resolver problemas verdaderos, sino simplemente dar gusto a un electorado ávido de discurso. Espero no haber sido muy barroco. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Gildardo. Oigan, tenemos muchísimas preguntas, oigan, muchísimas felicitaciones y agradecimiento a todos nuestros panelistas. Les damos las gracias. Desgraciadamente, por cuestiones de tiempo no podemos resolver todas las preguntas, pero las vamos a canalizar a nuestros especialistas y también con base en ellas vamos a tratar de organizar otro seminario en un futuro próximo con estos mismos invitados, ¿no? Para poder seguir profundizando en estos temas. Creo que nos vamos con muchísimas reflexiones, con la complejidad del momento en el que estamos viviendo, con la complejidad logística del regreso a clases, con el orden, con el cuidado en los protocolos de seguridad, con la intervención en las políticas públicas y que eso también determina muchas veces pues todo esto que estamos viviendo. Tenemos una radiografía excelente de toda la parte de la gestión de instituciones, de la parte socioemocional que están viviendo pues todos nuestros alumnos, nuestros colaboradores, nosotros mismos. Entonces creo que fue un webinar muy enriquecedor donde nos vamos con muchas más preguntas, ¿no? Y reflexiones, ¿no? Para poder trabajarlas, ¿no? Al interior de nuestras instituciones, de nuestras propias personas, de nuestros hijos, de nuestros alumnos, de nuestros colaboradores. Les doy las gracias a nombre de la Escuela de Pedagogía de la Universidad Panamericana, a todos nuestros panelistas y a todos los que nos acompañaron juntos para reflexionar en todo esto que estamos viviendo. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. Muchísimas gracias.